Análisis de mecanismos. Solución de situación-problema por Misael Cruz. Hoy en día nos enfrentamos a la generación excesiva de basura, por lo que se nos solicitó diseñar tres mecanismos manivela biela corredera capaces de aplastar latas de aluminio. El tipo de lata que se seleccionó fue de 355 mililitros, cuyas dimensiones son de 122.22 milímetros de alto por 66.13 de ancho. De forma experimental, se obtuvo que una lata soporta 150 libras de fuerza. Al tener como requisito un factor de seguridad de 2, la fuerza que se utilizará para las simulaciones será de 300 libras, siendo 1334.46 newton. Por último, se tiene como condición que la velocidad lineal máxima de la corredera sea de 0.1 metros sobre segundo. Con lo establecido, se procedió a realizar los croquis de tres mecanismos. El primero consta de una manivela de 7 centímetros, una biela de 15 y una corredera de 4 por 6 centímetros. De esta forma, la corredera recorrerá una distancia de 14 centímetros, suficiente para colocar una lata. Para el segundo mecanismo, se empleó una manivela de 6.25 centímetros, una biela de 20 y una corredera en forma de T. Las dimensiones del cuadrado son de 3 por 3 centímetros y el rectángulo de 2 por 7 centímetros. La distancia que recorrerá es de 13 centímetros. Para el tercer mecanismo, se optó por usar una corredera aún más larga, siendo de 17 centímetros. La manivela es 6 y una biela de 15. La distancia que la corredera se desplaza es de 12 centímetros. Ya con los tres mecanismos, se procedió a realizar un diseño 3D de cada mecanismo para obtener diversos valores mediante la simulación. Estos valores son el peso de los componentes, el ángulo de transmisión de la fuerza, el torque que deberá generar nuestro motor para vencer la fuerza que pone la lata, a manera de prueba y error, las revoluciones por minuto de nuestro motor, para así moverse a una velocidad menor o igual a 0.1 metros sobre segundos como máxima, y a forma de cálculo, la potencia del motor en watts. Cabe resaltar que se empleó un aluminio de 6063 T5 para obtener el peso de los componentes. Dicho esto, en nuestro primer mecanismo, el motor deberá girar a 12 revoluciones por minuto. El par que deberá generar es de 68.58 Nm. El ángulo de transmisión de la fuerza es de 154.96 grados, el cual se calculó con la fórmula que aparece en pantalla. El ángulo phi es el ángulo que se muestra entre la biela y la corredera. Al aplicar la fórmula, se obtiene el ángulo que existe entre la lata y la fuerza que transmite la biela. El peso de nuestros tres componentes en conjunto es de 0.563 kilos y se requiere de una potencia de 86.205 watts. Para el mecanismo 2 se necesita una velocidad de 14 revoluciones por minuto, un par de 44.14 Nm y se tiene un ángulo de 167.59 grados, un peso de 0.513 kilos y se necesita una potencia de 64.71 watts. Por último, en el mecanismo 3, el motor debe girar a 14 revoluciones por minuto, generar un par de 31.43 Nm, se forma un ángulo de 166.42 grados, se tiene un peso de 0.563 kilos y se necesita una potencia de 46.07 watts. Con estos datos, es posible discernir entre el mejor modelo, tomando en cuenta el ángulo, el peso, el par que se debe generar, las revoluciones por minuto y la potencia requerida. En este caso, se seleccionará el mecanismo 2, dado que su peso y ángulo son los mejores, aunque se requiere un mayor torque y por ende una potencia más grande que el mecanismo 3, pero estos en menor al mecanismo 1. A su vez, sus dimensiones son menores que las del mecanismo 3, siendo una diferencia de 62.5 milímetros porque sus componentes son más cortos y menos pesados. Aquí se muestra la imagen donde se especifica la distancia que hay entre la distancia final de la biela y la corredera. Los tres componentes pueden ser obtenidos de una sola barra de aluminio de 3 pulgadas por 3 pulgadas. La forma en la cual se manufacturará cada uno será la siguiente. Para la corredera, mediante una fresadora se realizarán los rebajes de material y agujeros. La extrusión, que tiene en la parte de atrás, será soldada al cuadrado de 7 por 7 por 2 centímetros. Para evitar desperdiciar demasiado material, se utilizará una tronzadora para metal, para así solamente cortar lo necesario. Tanto para la manivela como para la biela se utilizará una tronzadora y fresadora para darle la forma deseada. En este caso, ambos componentes tendrán un espesor de 1 centímetro y los agujeros serán de 1.5 centímetros de diámetro. El redondeo tendrá un radio de 1.5. La distancia entre agujeros, en el caso de la manivela, es de 6.25 centímetros, mientras que el de la biela es de 20. Por último, se propone utilizar un motor Siemens de medio caballo de fuerza, el cual tiene una velocidad de 1745 revoluciones por minuto, ya que cubre con la potencia necesaria y las revoluciones pueden ser reducidas, aumentando el par. Por último, se nos pidió contestar las siguientes preguntas a manera de reflexión y conclusión. Pregunta número 1. ¿Qué se necesita de tecnologías?
¿Qué necesidades de tecnología mecatrónica plantea la economía circular? La implementación de nuevos procesos, máquinas que vayan a la mano con el Internet de las Cosas y la Industria 4.0 para la recuperación de residuos. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de los contenidos desarrollados en el curso? Para el planteamiento de las propuestas de solución y el problema de manejo de residuos sólidos, la cantidad de mecanismos posibles, el no ver el funcionamiento de los engranes, la forma de la transmisión del movimiento y pasar de un eje a otro. Esos fueron los temas que consideré que son los limitantes a la hora de tener el curso. El diseño propuesto es una solución a la situación problema, generación de residuos sólidos que contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Sí, sí es una solución y a la vez no. Ayuda a reducir el espacio que estos ocupan, pero no la cantidad que se generan. Si bien esto ayuda a que su transporte sea mejor y que su reciclaje sea de una forma más eficiente, no disminuye la cantidad que existe. ¿Qué importancia tienen los requerimientos funcionales para que la máquina diseñada sea considerada una solución al problema planteado? Al establecer requisitos, nos estamos asegurando de que la solución los cumpla y a su vez su objetivo. Son puntos de control cuyo propósito es asegurar que las latas sean aplastadas. Y por último, ¿qué componentes de la máquina requieren un análisis más detallado y de qué tipo para asegurar una correcta operación y confiabilidad de la máquina? Sobre todo, lo que no se observó y que se necesitaba hacer para asegurar que esto fuera de la forma más eficiente es el espesor de los componentes. Determinar que estos no sufran deformaciones o fracturas por las fuerzas que están experimentando. Determinar mediante diagramas de cuerpo libre y análisis mecánico que las dimensiones propuestas sean válidas para soportar las cargas.